Bienvenidos a su programa Investigación Científica, dirigido por la licenciada Brenda Carrión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Damos paso a esta ronda de conversaciones donde recordamos el pasado 28 de enero la muerte del general Eloy Alfaro. Tenemos como invitada principal a la doctora Tatiana Hidrobo Quiñones. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Le saluda Antonio Herrera. ¿Qué significó para usted la modernidad de Eloy Alfaro? Bueno, sí, usted me está recordando un artículo que yo publiqué, creo que hace unos 5, 6, 8 años, ya no me acuerdo qué tiempo atrás, pero esencialmente en ese artículo lo que intento señalar, y también lo relaciono un poco con las últimas conclusiones, cuando he tenido que estudiar el proceso de la Revolución Alfarista, plantea esta idea de que lo radical se diferencia de lo puramente liberal. Suena un poco sofisticado, ustedes que son estudiantes, pero me parece que es interesante plantearlo, porque siempre hablamos de la revolución liberal, pero yo planteo que debemos hablar de la revolución liberal radical, porque no es lo mismo una revolución liberal que una revolución liberal radical. ¿Cuál es la diferencia esencial? El liberalismo como doctrina, digamos, solita, pura, generalmente plantea el desarrollo del libre mercado, ¿ya? Pero contrariamente, Alfaro se enfoca menos en el desarrollo del mercado, le interesó menos el problema del mercado y le interesó más la sociedad. Entonces eso nos trae un poco a la memoria esta relación o esta discusión que ustedes han escuchado en los últimos años de el capital versus el ser humano o el capital versus la sociedad. Alfaro es radical, y esa es mi tesis, porque su razón de ser política, su enfoque, su centralidad está en la sociedad, no en el capital. Él tiene como su principal objetivo el desarrollo de derechos fundamentales y le apuesta sobre todo, y esto los jóvenes tienen que conocerlo y tienen que valorarlo y entenderlo en la dimensión compleja. Alfaro le apuesta a la revolución educativa. Alfaro impulsa la educación laica, libre y gratuita, y con ello provoca una transformación impresionante en el Ecuador que ya él no alcanzó a ver, porque justamente a partir de estos cambios sustanciales en la educación se forma una clase media, que es la clase media que luego va a estar luchando en las calles ecuatorianas para que el Ecuador no se convierta, por ejemplo, lo que se intentó al final, en un Estado neoliberal, o en una república o en un proyecto neoliberal. Entonces, ese es el valor sustancial de Alfaro. Yo creo que es un radical en el sentido de que se acerca al problema de lo social, le interesa el problema de la mujer, le interesa la educación laica, le interesan las libertades, impulsa también la libertad de prensa con responsabilidad. Por ejemplo, consagra en la Constitución la inviolabilidad de la vida, porque todavía había ahí unas prácticas por las cuales se asesinaba a las personas cuando se las acusaba de algún tipo de delito, entre comillas, pero en realidad eran por razones políticas. Entonces, esa es la mirada que yo tengo acerca de la modernidad radical de Alfaro en relación a un liberalismo cualquiera, laxo, que puede haber sido simplemente el impulso, por ejemplo, del desarrollo agroexportador o el desarrollo puramente económico. Sin embargo, hay que reconocer que en esa misma mirada hace otra contribución importante, que es la construcción del tren, con lo cual consagra no solamente esta idea de la unidad nacional, sino el mercado interno, porque posibilita que la mercancía de la costa y los capitales de la costa vayan a las sierras y los de la sierra a la costa, y además también hay una relación y un flujo de personas. Entonces hay que mirar con bastante serenidad, con más calma y profundidad todas las contribuciones que hizo esta importante revolución y que pues todavía predeterminan la vida del Ecuador. No sé qué habría sido del Ecuador sin esta revolución alfarista. Probablemente hubiéramos tenido también muchísimos problemas
quizás, por ejemplo, Manabí se hubiera quedado como una región de guerra de guerrillas, ¿no? Que lo fue en el siglo XIX. Es Alfaro quien al llegar al poder rompe esa correlación de fuerza nefasta y le permite al pueblo surgir mediante la educación y la educación laica, promoviendo un sutil equilibrio social. Yo tengo una pregunta que hacer, Anthony, por favor. Doctora, ¿qué representa para usted la ciudad Alfaro? No solamente para los ecuatorianos, me gustaría saber su opinión, su comentario. ¿Qué le representa para usted la ciudad Alfaro? Bueno, para mí Ciudad Alfaro, digamos, es algo que yo llevo sembrado en mi razón y en mi corazón, porque me tocó hacerla con mis manos, obviamente en el contexto de un gobierno que permitió que eso suceda, ¿no? Pero la tuve que imaginar, la tuve que institucionalizar. Yo mismo desarrollé el guión museográfico de Alfaro. Yo mismo, digamos, promoví la creación del archivo histórico, configuré toda esta política del recuerdo de Alfaro y los homenajes de los 28 de enero, pero sobre todo a mí me parecía que era una institución que no valía la pena si no iba a llegar a la gente, a la juventud y a los jóvenes. Y creo que quedó ahí algo que, digamos, que se inició y sobre lo cual yo hubiera querido trabajar más, porque luego salió el presidente Correa y yo también salí, porque yo fui nombrada por él, que creo que es el trabajo más con los niños y con las comunidades, ¿no? Ahí pasaron cosas mágicas, o sea, parecen cosas de anécdotas, pero yo no voy a olvidar nunca, por ejemplo, cómo los niños de la comunidad que vivían alrededor de Montecristi vieron por primera vez un violín. Y yo me acordaba de un pensador y músico venezolano que decía, quien haya tocado un violín o quien haya tocado una guitarra nunca tomará un arma ni nunca optará por la violencia. Entonces, esos pequeños mensajes, pero poderosos, más toda la historia de la vivencia durante la etapa de la Asamblea Constituyente, y la posibilidad de contribuir en lo que a mí me gusta, que es en el área cultural, académica, científica, creo que fue un momento muy fuerte, muy tenso. Todavía, digamos, estoy un poco agotada de todo lo que se hizo, pero sin duda fue maravilloso y fue consecuencia de un momento especial en el Ecuador. Yo no soy no me gusta mucho la política como política de calle, como política de tablero. Me gusta más, digamos, la política más desde la academia, ¿no? Me gusta más la cultura, ese es mi espacio. O sea, pero política con cultura. De respeto, hay gente que lo hace y me parece que está bien, ¿no? Ser candidato, participar en las políticas, en los líderes electorales, pero yo estuve por un poco como, sin que me lo haya propuesto, en un momento de la política activa, y me tocó trabajar desde la Asamblea Constituyente y luego desde un espacio cultural. O sea, no podía ocurrirme mejor situación, y sin descuidar nunca la academia, porque durante ese mismo tiempo pude desarrollar mi doctorado en la Universidad Andina en Historia. Entonces estaba muy agotada, pero muy contenta de poder experimentar justamente este cruce de circunstancias en el mejor momento de la vida de uno, ¿no? Así que, y además muy cercana a un hombre que yo pienso que yo admiro. Además soy manabita, ¿no? Lo quiero muchísimo, lo admiro mucho Alfaro, pero no dejo también de mirarlo con la serenidad de una académica. No como el mito, sino como el hombre, ahí sí, político, estadista, que nos legó una transformación importante sobre la cual todavía tenemos mucho que hablar, ¿eh? Usted menciona en su libro, Ciencias y Saberes Ancestrales, sobre la interculturalidad. ¿A qué se basó a escribir ese libro? Bueno, es algo extraño porque de lo de Alfaro, de mis trabajos sobre historia social, sobre Manabí, sobre historia colonial, porque también he trabajado mucho sobre etnohistoria, me encanta la etnohistoria, todo el tema de la relación entre la época de contacto, la llegada de los españoles, la imposición del orden colonial, he trabajado sobre eso, y de repente pues trabajé en el tema de la interculturalidad, ¿no?
Fue una circunstancia especial. El doctor Medardo Mora, que era el rector de la Universidad de Manta, donde yo también soy maestra dentro de la Facultad de Comunicación, me pidió que por favor asumiera el reto de gestionar uno de los objetivos principales que estaba promovido por la CENESID entonces, porque pues había una transformación en todas las universidades. Y dentro de la Constitución de la República se establece que es necesario desarrollar esta relación entre ciencia como un método de producción de conocimiento, pero que viene desde Europa, ¿no es cierto?, basada en la razón, en la empiria, en la verificación, en el método, en el marco teórico, con respecto a los saberes ancestrales que han permitido durante 10.000 años que sociedades florezcan aquí, ¿no? Así es que escribí en realidad un artículo medianamente corto de unas 30 páginas que creo que está publicado en la web, donde hago un ejercicio de acercarme a descubrir las críticas que se hacen sobre el método científico y por qué valoramos solamente el aprendizaje o la producción de conocimiento sobre el método científico logrado desde Europa y en cambio le damos poco valor a los saberes populares que permiten la vida diaria, la vida cotidiana. Y por otra parte, antes que llegaran los españoles, digamos, había unas sociedades muy exitosas. Uno sabe que una sociedad es exitosa cuando tiene una reproducción o incremento de su demografía. Así es que hice un trabajo bastante delicado, por así decirlo, y propuse una primera manera de llevar esta relación entre ciencia y saberes ancestrales a las aulas universitarias. Me quedé en un punto, ¿no? Es necesario desarrollar mucho más eso, pero lo que sí sé es que hay la posibilidad de que se desarrolle una interculturalidad entre saberes y ciencia. Y yo no estoy muy conforme con esa idea de interculturalidad que limita la relación a lo folclórico. Es decir, yo pongo aquí una danza folclórica aparentemente montubio campesina y yo ya digo que eso es interculturalidad, ¿no? Entonces me metí un poco a mirar qué están diciendo algunos pensadores que plantean el tema de la decolonialidad del pensamiento, de conocernos más como latinoamericanos, conocer cómo han sido nuestros propios procesos, la construcción de nuestros saberes, nuestras formas de pensar, de concebir el mundo. Y creo que la Universidad Andina ha sido muy importante en eso. Hay una escuela muy importante que está teniendo ya impacto incluso a nivel internacional. Y luego mirar también el tema de lo que se está diciendo sobre la ciencia, porque la ciencia también, aunque no deja de ser un método importante, yo soy científica, a mí me gusta, yo lo practico, se está diciendo que se está volviendo muy instrumental y muy afín al mercado. Es decir, se produce aquel conocimiento o se potencia a las universidades para que produzcan un conocimiento que dé rédito y dinero, pero no un conocimiento que resuelva la vida de la gente o los problemas de la gente. Entonces hay un tema ético y por otro lado también un tema que tiene también un enfoque cultural y un tema político que plantea la geografía del poder y del conocimiento, y ahí aparece esta cita que usted mencionó hace un momento, me parece que es de René Ramírez, que está también discutiendo sobre que no es posible que el conocimiento esté siendo privatizado y que es necesario que el conocimiento sea libre, que se esté al alcance de todos. Pues todos estos elementos se van cruzando en este artículo que está a disposición de ustedes ahí en la web. Ha pasado ya su último libro, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que usted tiene para este nuevo año? ¿Qué es lo que está en proceso? Bueno, acabé de escribir hace poco mi tesis doctoral y todavía está aprobada, soy ya graduada, etcétera. Pero cuando uno opta por esta especie de sacerdocio que es la ciencia, siempre tiene que estar mirando su propio conocimiento, su propia conclusión, para nuevamente revisarla y ver qué elementos nuevos
o cómo hay que nutrirla o cómo hay que mejorarla. Ahora reviso para la publicación de un libro esa tesis. Es una tesis que aborda el siglo XIX y trata de explicar dos problemas: cómo penetra el Estado oligárquico terrateniente a las zonas periféricas como Manabí, y cómo penetra eso que se llama el capitalismo, y cuáles son, digamos, los desajustes que provoca esto y cómo reacciona la sociedad. Y ahí tengo la respuesta de cómo los campesinos reaccionan por esta demanda sobre trabajo. ¿Qué lo llevó Alfaro a la hoguera bárbara? Porque yo leí y me interesó sus opiniones, sus comentarios. Bueno, los historiadores solemos dar unas explicaciones muy largas respecto de las cosas, pero yo creería, bueno, no solamente que pienso yo, sino que la historiografía, la ciencia, un poco ha puesto sobre el tapete las siguientes conclusiones. Alfaro se había convertido por primera vez en un líder movilizador de masas. Y eso asustaba al poder, sobre todo asustaba a una nueva clase que estaba consolidándose, una clase social, que es la clase burguesa, ¿cierto?, que tenía el poder de controlar sobre todo la banca. Y la banca de ese entonces era la que otorgaba créditos al gobierno de turno. Era una economía basada en la exportación del cacao, es decir, no es como ahora que el Estado ecuatoriano administra el recurso del petróleo y lo exporta. No, en ese momento de la historia, o sea, hace poco más de 100 años atrás, la economía ecuatoriana estaba sustentada en la exportación del cacao. Esos beneficios, ese capital era acumulado por una clase social que estaba sobre todo en la zona de Guayaquil, y la economía del Estado dependía del desenvolvimiento de esta empresa privada. Por lo tanto había como un control desde la banca sobre el gobierno de turno, ¿verdad? Por otro lado, también había una clase social más vieja históricamente que estaba sentada en la sierra, un poco también en la costa, que es la clase terrateniente, que manejaba el control de la tierra. Estas dos clases habían históricamente manejado el poder, sobre todo la clase terrateniente, de este joven país llamado Ecuador. Pero esta economía también había permitido que por primera vez se desarrollara el campesinado. En este punto quiero señalar una diferencia entre lo que nosotros llamamos montubio y lo que llamamos campesino. Bueno, los montubios son obviamente un conglomerado que tiene unas características culturales, pero el campesino, digamos, puede ser, hay un campesino, o el campesino también es montubio culturalmente. Sin embargo, sus relaciones de producción son unas relaciones en desventajas con relación a los dueños de la tierra. Entonces, en la costa había grandes extensiones de terratenientes, o que pertenecían a terratenientes, que producían el cacao, y había cada vez una presión muy fuerte sobre los campesinos que tenían pocas posibilidades de producir sus pequeñas chacras para poder lograr su alimento, y estaban presionados además para endeudarse y para insertarse en la cadena de consumos. Entonces Alfaro de alguna manera estaba proponiendo un cambio revolucionario del país, y coincidió que mientras él proponía una revolución, estos campesinos necesitaban como un líder que también un poco encaminara sus demandas. Esta coincidencia entre esta necesidad de insurgencia de los campesinos que estaban explotados y un líder, digamos, costeño, ¿no es cierto?, hizo que se dieran las condiciones para movilizaciones armadas durante alrededor de 31 años. Un mensaje para aquellos estudiantes que en un futuro vamos a ser profesionales, aquellos que nos estamos instruyendo. Un mensaje para estos estudiantes. Bueno, primero que adquieran absoluta conciencia de que están estudiando comunicación, y comunicación significa una disciplina de las ciencias sociales, ¿ya? Una disciplina de las ciencias sociales. Y de todo lo que he dicho, lo que habría que subrayar es la palabra sociales, es decir, una ciencia que tiene que estar al servicio
de la sociedad y de sus problemas. Todos los otros objetivos tienen que estar subsumidos. Pero para ser, digamos, no solamente un buen profesional, sino un pensador crítico y un buen comunicador, un ejercicio que hay que hacer, porque es lo único que termina desarrollando el pensamiento crítico, más que cualquier, digamos, buen profesor, es leer y escribir. Si solo se lee y no se escribe, no es suficiente. Si uno está en ciencias sociales, uno tiene que leer y escribir, y leer cosas cada vez más complejas y sofisticadas. No se puede dejar de leer filosofía, por ejemplo, porque la filosofía no es sino las preguntas que se ha hecho el ser humano sobre el mundo y la vida y la sociedad. Entonces uno tiene que entender primero lo básico de la filosofía. Luego tiene que leer, claro, literatura, porque es la proyección del imaginario del ser humano, pero nada de eso será completo, más allá sociología, etcétera, etcétera. Historia mismo es importantísimo, ¿no?, para poder conocer los procesos de las sociedades, si cuando uno termina de leer no escribe lo que ha leído. Es decir, ustedes tienen que sistematizar lo que leen, y es de esa manera como el cerebro hace un ejercicio superior, y al hacerlo constantemente, igual que un músculo, es cuando ustedes de la noche a la mañana se transforman, digamos, han transformado su mente en una especie de máquina de pensamiento crítico y reflexivo, que es lo más importante. Siempre hay que tener un pensamiento crítico y reflexivo. No me parece que estamos en el mejor momento de la comunicación, porque estamos, digamos, tendiendo o tratando de fortalecer el tema de la opinión. Y la opinión no se puede emitir si primero no se tiene absoluto dominio de la cosa sobre la que yo opino. No puedo opinar nada si no lo conozco, no conozco el objeto, no conozco sus dinámicas, no conozco su proceso histórico. Yo no puedo decir nada. ¿Qué voy a decir de Ecuador? ¿Qué voy a decir del mundo como periodista si primero no he buceado las raíces de su proceso? Entonces, una vez que he leído, una vez que yo mismo me lo he explicado escribiendo, después, mucho después puedo opinar. Doctora, estamos agradecidos como estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Le hacemos este pequeño reconocimiento por su arduo trabajo, esperando de usted. Ay, muchas gracias. Pero déjeme sacar los lentes, pues yo con lentes no me tomo fotos. Bien, dice Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, extiende presente con reconocimiento a la doctora Tatiana María del Carmen Hidrobo Quiñones por su invaluable trayectoria llena de entrega y dedicación durante estos años, por ser una escritora, política, docente universitaria, investigadora e historiadora y política ecuatoriana. Enero 2018. Espero que le guste. Es lo mejor que me ha pasado, porque esos homenajes institucionales no son los que valen, sino estas cosas así tan sentidas. No me lo hubiera esperado. Muchísimas gracias.